Profe, yo no escucho nada. Tiene el micrófono apagado, profe. Chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe, ¿todo bien? Eso, por ahí, Jeremy. Ok, voy a compartirles pantalla. Ahora sí, para iniciar, habemos 18 personas, faltan 3. Igual como les había indicado la sesión anterior, voy a esperar unos 15 minutos. Me vuelvo a fijar, sino para anotar los que tuvieron alguna dificultad con la sesión de hoy. Igualmente, como las clases anteriores, la sesión está siendo grabada y se les va a facilitar a partir, bueno, después de, ya para la noche ya estaría disponible. Ok, vamos a partir la parte de la pantalla. Ahora sí, chicos, bueno, como les repetía, buenos días. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Esperamos hoy sí ser más sintéticos con lo que es específicamente la clase y hacerlo de una manera invertida, como les había comentado. Específicamente para las clases de los miércoles van a desarrollarse mediante esta dinámica y es que yo les facilito las presentaciones con anticipación. Ustedes la leen, hacen la lectura complementaria de lo que es el libro y específicamente más bien en la clase vemos las dudas que tengan específicamente con respecto a los capítulos y con respecto específicamente a los contenidos prácticos que podamos tener en ese momento. En este caso, ya habíamos hablado sobre la primera parte o el primer capítulo, la parte de la capa física, y quedaban específicamente la segunda parte del capítulo, ¿verdad? El capítulo 8. Espero que ya hayan podido leer. Recuerden que para la próxima semana ya sería la parte del capítulo 7 de la capa de enlace que habría que leer, que igualmente lo vamos a particionar en dos. Ahorita les subo la primera presentación de la capa de enlace y el lunes les subo la siguiente presentación para verla el miércoles. Vamos por decirlo así, una documentación adelante. Yo les facilito los archivos para que ustedes lo tomen como material complementario, aparte de la lectura que hacen y que lo puedan analizar y hacer las interrogantes que conlleven en la clase. ¿Ok? Entonces, para hoy, en la parte de la capa física, no quiero específicamente, no hay ningún problema si hay que realizarlo, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes ya hayan leído el material y que nos centremos en los conceptos más importantes y en las dudas que ustedes tengan específicamente sobre esta presentación. Y no van a hacer un detalle específicamente de cada uno de los términos, porque para eso fue el análisis previo que ustedes ya desarrollaron. Cuéntame, ¿cómo les fue y cuáles son las principales interrogantes que tienen respecto a lo que es el capítulo de la capa física, los temas que quedan ahí pendientes? Ay, profe, ahí de ese capítulo, este,
Bueno, yo leí de casualidad eso que usted ha dicho del lunes, de lo del Manchester. Ajá. Y la verdad, no sé, no entendí completamente. Ah, Habían dos nada más, el sin retorno cero y el Manchester. sí, Solo tenían ese una Manchester. diferencia. ¿Cuál era? Espere, que eso no se quita de Ok, pantalla vamos completa. hablando. Habían dos tipos de algoritmos, ¿verdad? Que nos estaba hablando. En la parte Ese de... Manchester que son un par de diapositivas nada más. Ah, Ese Manchester que son un par de diapositivas. ajá, la parte de la codificación y la parte de la Ajá. señalización era sin retorno cero. Esto es muy sencillo. Lo voy a explicar en términos muy breves. Cuando hablamos sin retorno cero, específicamente estamos hablando en que específicamente en un tiempo de bit se va a poder tener una representación de ceros y unos específicamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en un tiempo de bit, que es el término que hay entre uno y otro, ¿verdad? Entonces, si hay un voltaje alto, representa un 1. Si hay voltaje bajo o no hay voltaje, representa un cero. Entonces, específicamente, este tipo de señalización sin retorno cero lo que hace es representar ceros y unos en un tiempo de bit, pero es adecuado únicamente para enlaces lentos. ¿Por qué? Porque si se envía en lo que son enlaces con tasas de velocidad rápidas, va a tener problemas. ¿Cuáles problemas? Si yo, por ejemplo, en este momento agarro mi reloj y coloco un temporizador a 30 segundos y yo le pido a alguno de ustedes que vaya contando eh, segundo a segundo, 1, 2, 3, pero sin un reloj, sino que específicamente lo vayan haciendo calculado, probablemente en el término que a mí se me gasten los 30 segundos que tengo temporizados, ustedes vayan por un número o mayor o inferior al valor número 30. Es muy poco probable que en este caso se ajusten por completo al tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo voy diciendo 1, 2, 3, 4, 5, es poco probable que en secuencias largas yo mantenga específicamente la exactitud. ¿Qué les quiero decir? Que si por 40 segundos estoy enviando un pico voltaje alto, lo que representa en lo que es el enlace es que específicamente va un pico de voltaje alto, van una serie de unos, pero ¿cuántos van? De ahí, él tiene que empezar a verificar cuántos tiempos de bit están pasando. Pero si se están enviando muchos unos de forma muy rápida, es un poco más complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que si un enlace es rápido y se están enviando secuencias muy largas, ya sea de ceros o de unos, se puede dar el problema que específicamente se cuenten más o menos cantidad de bits de los que se están enviando específicamente en esa secuencia en específico. Entonces, esta señalización sin retorno cero es colocar un 1 si el voltaje es alto, un 0 si el voltaje es bajo, pero específicamente tiene los problemas de cuando las secuencias son muy largas, específicamente se pueden perder bits porque no se contabilizó la cantidad que realmente era. Entonces, se estuvieron enviando 40 bits, sí, pero diga, apenas se lograron, se contaron como que eran 35 tiempos de bits, entonces hay 5 ahí en la parte de pérdida. Eso con la parte de lo que es señalización sin retorno cero. En la parte de la codificación, meramente un voltaje de bajo a alto representa un 1 y de bajo a alto representa un 0. Entonces, ¿qué sería esto? Meramente, en el caso de que el tipo de codificación es cómo identifico un 1 o un 0 dentro de lo que es el medio en específico. Si en un tiempo de bit hay una transición de un bajo voltaje a un alto voltaje, representa un 1. Y si lo que hay más bien es una variación de un voltaje alto a un voltaje más bajo, lo que hay es una representación de un cero. Meramente es como se representa este 1 en el medio y es a través de una, una alza más bien, perdón, en lo que sería específicamente ese voltaje. Entonces la codificación en Manchester lo que dice es que por cada tiempo de bit, si a lo interno lo que hay es una transición de voltajes, si es de alto a bajo, representa un cero y si es de bajo a alto, representa un 1. Eso sería específicamente la codificación. Entonces, profe, ahí la señalización entonces nada más toma las líneas horizontales, la duración y la codificación lo único que hace es ver si va de alto Codificación a es bajo, ceros y bajo a unos, alto. ¿verdad? Señalización es cómo se va a mandar, cómo se va a representar. Entonces, cuando Ujú. hablamos de códigos, es ceros y unos y podemos generar grupos de códigos. Cuando hablamos de señalización, es sube el voltaje o baja el voltaje. Esto específicamente es cómo se está enviando, la forma de cómo viaja la señal.
o que viaje por pulsos de luz o por pulsos electromagnéticos o de microondas, pero específicamente, ya cuando hablamos de ceros y unos, estamos hablando de codificación, ¿verdad? Ok, ok. Ok, entonces voy a ir pasando rápidamente, ¿verdad? Y ustedes me van a ir indicando las dudas que tenían, ¿verdad? Ahí hablábamos de grupos de códigos, ¿verdad? Y esto específicamente nos va a poder hacer más eficiente lo que son las comunicaciones y menos probabilidad de fallos, ¿verdad? Porque no es lo mismo enviar, por decirlo de alguna manera, que ustedes, por ponerles un caso típico, ¿verdad? De Wish, que ustedes traigan un único paquete, digamos, en una única compra, agregan muchos productos y viene esa compra, es más probable que esa compra llegue sin problemas a que en vez de hacer una única compra con 20 productos, hagan 20 compras de 20 productos por separado. Es más probable que en esas 20 compras alguna falle, alguna no llegue, alguna tenga un problema. Entonces lo que hace es agruparlo para que específicamente no haya problemas en corrupción de la información, entre otras cosas. ¿Esto por qué? Porque recuerden que estos grupos de código son ceros y unos, que específicamente se concatenan o se juntan para eh, agregar un inicio de la trama, un final de la trama y la información que va a viajar a través de los medios. Entonces es menos probable que se agregue interferencia y en caso de que se agregue, tenemos el control de redundancia cíclica, ¿verdad? Que va específicamente a verificar o a desarrollar que en el nodo receptor se pueda hacer la secuencia de verificación y si no van igual, entonces se descarta automáticamente. Los patrones de señales, ¿verdad? Que indican ese comienzo y final de la trama y si no, todo lo que no esté dentro de un patrón, ¿verdad? Va a ser descartado y va a ser la forma de tramado de la capa física. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este patrón específico de ceros y unos que va a ser 1, 1, 0, 0, 0, siempre representar el comienzo de una trama. Y este patrón en específico que va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1 va a representar el final de la trama. Y todo lo que está en medio van a ser los datos que se están enviando de la parte de la capa física, los bits específicamente. Entonces, aquí está, aquí encuentra el inicio de una trama y aquí el finalización de una trama. Todo lo que esté de por medio entre trama y trama, que era ese tiempo entre tramas, ¿verdad? Que ya hemos hablado la semana anterior, el lunes, perdón. Entonces se descarta. ¿Por qué? Porque puede ser interferencia, puede ser información no de control o puede que específicamente ni siquiera pase nada por acá. Entonces, él lo que hace es verificar dónde inicia una trama y dónde finaliza una trama para poderla enviar y poderla recibir y específicamente ahí lo van a tener entre trama y trama. La señalización, cómo se está enviando a través del medio, la codificación, los ceros y unos que se están viajando ahí en ese momento. Los grupos de códigos, ¿verdad? Específicamente, Profe, señor, con la diapositiva que tenía antes, ¿sí? esto en la parte gris que dice señales aleatorias no entramadas, no, que es lo del ruido que se estaba leyendo algunas veces, ¿qué pasa con el cobre, si no Correcto, me correcto. equivoco? Digamos que si estamos hablando de un cable UTP, que una interferencia magnética o un pulso eléctrico, ¿verdad? Un Que se motor o está algo así. ingresando por ahí. Estas señales aleatorias no se pueden alojar en las señales de inicio y fin o de, De de inicio y fin, contenido. no. Donde podrían iniciar, entrar es en la parte de señales de datos que se están viendo. Porque el Así inicio y se fin puede dar entonces. sí se puede dar. Entonces, ahí lo que pasa específicamente, lo que hablábamos es, esta trama se genera en el nodo receptor, en el nodo emisor, Ujú. ¿verdad? Específicamente. Pero igualmente se le agrega un campo que específicamente sería la secuencia de verificación, que es ese algoritmo, ¿verdad? Que específicamente llega e indica el tamaño de la trama y entre otros valores, ¿verdad? Que lo vamos a ver en la siguiente capa. Y lo que hace es generar un número. Por ejemplo, esta trama tiene un valor de 1500, es de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, cuando llega al nodo emisor, el nodo emisor tiene que aplicar el algoritmo para verificar la trama y si da un valor diferente a 1500, quiere decir que esa trama le ingresaron datos que no corresponden, ¿verdad? Esas señales aleatorias le ingresaron, entonces se tiene que descartar y volver a hacer la solicitud de envío de la trama porque fue afectada, porque fue corrompida en lo que es el envío. Ok, listo. Listo. Ok, la parte de los grupos de códigos claramente van a generar sobrecarga, pero van a representar esa estabilidad. ¿Y qué grupos de códigos? Por ejemplo, esto. ¿Para qué tenemos que enviar secuencias de inicio y secuencias de finalización? Porque si no, ¿cómo identifico yo dónde
están enviando datos y dónde se están enviando secuencias que son aleatorias, secuencias que específicamente no dicen nada y que más bien se están interfiriendo en lo que son las comunicaciones. Tendría muy pocas posibilidades yo para poder identificar esto y descartar esto si no tengo dónde inicia, dónde finaliza, entre otros términos de, en este caso, de control que tenemos por ahí. Estos grupos de códigos que son específicamente, que representan o son generados para representar información de control, van a generar mayor sobrecarga, porque si vean que específicamente lo que estoy enviando es esto, pero necesariamente tengo que agregarle inicio y tengo que agregarle fin. Me están generando mayor tráfico en la red y mayor sobrecarga, pero lo compensamos con saber dónde inicia, dónde finaliza y no tener problemas entre tramas, porque si no sería muy difícil si esta información que estoy enviando acá va unida a esta información que estoy enviando acá y adicionalmente se agrega interferencia que no tengo cómo detectarla, tendría mayor tasa de incidencia, mayor tasa de fallo y tener que a cada rato estar solicitando información nuevamente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos grupos de códigos? ¿Verdad? Lo que hablábamos, reducción de niveles de error en los bits, de enviar uno por uno, la limitación en la energía efectiva, ¿verdad? Y es más fácil hacer que ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen la fuerza para cargar un saco de cemento, es más sencillo que ustedes carguen un saco de cemento una vez a que tengan que hacer 10 viajes para que lleven bolsitas de 5 kilos cada una, ¿verdad? La energía es más la que tienen que emplear en gastar 10 veces el tiempo en realizar esa acción. Distinguir los bits de datos de lo que son los bits de control específicamente, ¿verdad? Entonces, eh, con estos códigos, ¿verdad? Podemos identificar cuáles son los bits de datos y cuáles son los bits de control, específicamente cada una de las tramas, y las mejoras en la Profe, se le detección de está errores en los cortando. medios. ¿Sí? Profe, se le está cortando un toquecillo. Ahora sí, ya me... Sí, ya. Listo. Cualquier cosa me avisan igualmente, ¿verdad? Ok, este es un ejemplo de cómo específicamente se hace una codificación de 4B a 5B. 4B, ¿qué sería? Los valores que tenemos de 0 hasta 16, hasta 15, ¿verdad? Para lo que son la representación en códigos de hexadecimales. Esto representa el 0, esto el 1, esto el 2, esto el 3 y todo lo demás. Esto lo puedo representar con 4 bits, pero específicamente si yo quiero agregar un valor específico para lo que es la secuencia de inicio, ya no puedo. ¿Por qué? Porque la permutación ya todos los valores están ocupados. Entonces lo que se hace es pasar de una codificación de 4 bits a 5 bits. Entonces con estos 5 bits puedo representar los valores del 0 al 15 o del 0 al F, pero adicionalmente puedo representar los valores de inicio de una trama, de comienzo de un string, de finalización de un string, de errores, entre otros códigos que podemos tener por ahí. Esto va a variar, ¿verdad? De acuerdo a lo que es la arquitectura que estemos usando. Después teníamos tres conceptos importantes: ancho, banda, rendimiento y capacidad de transferencia útil. ¿Cuál era la diferencia entre cada uno de ellos? Brenda, ocupo. Profe, se le volvió a ir el audio. Hace ratillo, sí. Voy, chicos, un momento. Listo, ahora sí. Sí. Ok. Bueno, continuamos.
¿Me pueden indicar entonces la diferencia entre estos tres conceptos? Capacidad de transferencia útil, rendimiento y ancho de banda. Que chicos, ¿sí pudieron leer? ¿Se escucha? Sí, sí, escucho bien yo. Ok, ok. El ancho de banda, según yo, era todo lo que se puede transportar, por así decirlo, en conjunto, todo. El rendimiento eran, si no me equivoco, como una medida que se tenía o algo así, sí. Ajá, y la capacidad de transferencia útil. Era la transferencia, pero los que se utilizaban, por así decirlo. Ok, vamos a verlo Los con un ejemplo, ¿verdad? utilizables. Entonces, Utilizaban. ese ejemplo que viene por ahí, considerando lo que son dos hosts en una LAN para la parte de la transferencia de un archivo. El ancho de banda es específicamente el que viene dado de acuerdo a la arquitectura de lo que es el enlace y de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, es la velocidad a la cual esos dispositivos pueden enviar y recibir, ¿verdad? Pero eso es en el mundo óptimo ideal, ¿verdad? Es como cuando ustedes, no sé si se acuerdan, cuando conectaban el cable UTP y decía, ahora estás conectado a una velocidad de 100 megabytes por segundo, ¿verdad? Cuando se hacía la conexión de un cable Ethernet. Entonces, eso específicamente es lo que tenemos ahí por ancho de banda. Lo que es el rendimiento es específicamente, por ejemplo, vean que aquí, debido al uso compartido y el encabezado de los medios, el rendimiento entre los equipos es de 60 megabytes. O sea que aunque pueden enviar a 100 megabytes, como hay sobrecarga de información de control que están enviando específicamente ahí los dispositivos intermediarios, entre otros dispositivos, ¿verdad? Que comparten ahí información. Entonces lo que pasa es que los equipos, aunque pueden enviar a 100 megabytes por segundo, lo que hacen es que están enviando a un máximo de 60 megabytes por segundo. Pero adicionalmente de que ahora lo que están enviando es a 60 megabytes por segundo y específicamente tienen un problema con lo que es la sobrecarga en cuanto a lo que son ese proceso de encapsulación. Y cuando hablamos de ese proceso de encapsulación, ¿qué sería? Agregar toda la información de control adicional, ¿verdad? Inicio de la trama, final de una trama, de información de control que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Pero específicamente todas las capas agregan información de control, agregan números de puerto, direcciones IP lógicas, direcciones IP físicas, entre otra información. Y que lo que pasa es que en realidad los datos que se están enviando, los datos útiles, como decía Tomás, ¿verdad? Esa capacidad de transferencia útil, o sea, lo que le importa en realidad al usuario que está en el otro extremo, apenas es de 40 megabytes por segundo, ¿verdad? ¿Por qué? 20 megabytes en este caso se están enviando meramente con información de control. Entonces, aunque se tenga en realidad una arquitectura de alta velocidad, no necesariamente quiere decir que lo que se está enviando y recibiendo se maneje todos los recursos de lo que es en este caso esa arquitectura. Ahí vienen las definiciones de cada uno de ellos, ¿verdad? Ahí lo leen un poco con más calma. Y para el lunes, porfa, nada más averigüen si específicamente lo que estamos viendo ahorita, que es el ancho de banda, es lo mismo que banda ancha, nada más como para que lo tengan ahí como referencia. Los tipos de medios físicos, ¿verdad? Van a ser esos encargados de enviar las señales y hacer las conexiones, ¿verdad? Pueden hacerlo por voltaje, por radiofrecuencia, impulsos de luz.
Esto lo voy a pasar más rápido porque ahí nada más es de que lo lean con un poco más de calma, ¿verdad? Aquí los tipos de medios, estos son un poquito más viejitos, ya hay medios más novedosos, ¿verdad? Tenemos el UTP, que tiene una distancia de 100 metros, ¿verdad? Entonces, eso UTP puede ser 4 pares o 2 pares, ¿verdad? O puede ser STP de 2 pares, que viene un poco más blindado. El UTP está en categoría 5 en este momento estamos en la 6, ¿verdad? Que ya lo tenemos por ahí, ya viene la 7. Entonces, la fibra puede ser multimodo, monomodo, entre otros tipos. O tenemos la parte de medios inalámbricos con Bluetooth, con 802.11, que es la parte inalámbrica, la parte, por decirlo así, eh, su modem que tienen ahí, que específicamente les retransmite ese tipo de conexión LAN sin cablear. Y entre otras formas, tenemos GSM, 3G, 4G, 5G, ¿verdad? Que en este caso sería para la parte de teléfono. Los medios de cobre son los medios más utilizados para conexiones LAN o WAN, ¿verdad? Y ofrecen una conexión y desconexión sencilla. Los que tenemos por ahí es el coaxial o el par trenzado, ¿verdad? Que en este caso podemos tener cualquiera de los dos. En este es cable UTP. Y las conexiones el RJ45, que son las cabecillas, ¿verdad? Que se ocupan para acoplar o desacoplar esos cables. ¿Cuáles son los problemas o cómo viaja específicamente esa señal? Bueno, primero hay que entender que el cobre viaja por pulsos eléctricos, entonces cualquier otro pulso eléctrico que esté haciendo o esté cerca de este enlace puede tener afectación, ¿verdad? ¿Quién hace la decodificación? La tarjeta de red o en este caso la LLC, ¿verdad? De la subcapa de MAC, de la capa de enlace. La sincronización va a ser susceptible al ruido, puede ser distorsiones o corromper las señales, ¿verdad? ¿Qué lo puede corromper? Las luces fluorescentes, motores eléctricos, cualquier otro de este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo se protegen? Primero que tienen un blindaje de esos cables, ¿verdad? Tienen un revestimiento y después que entre mayor tipo y categoría de cable van a tener mayor cobertura y que se debería tomar en cuenta la infraestructura de cableado en un edificio. Por ejemplo, donde van las canaletas y específicamente pasan los cables de red, no debería específicamente estar a menos de 20 centímetros, lo que diría la parte eléctrica. Pero bueno, son recomendaciones que hay que tomar en cuenta y hay que considerar a la hora que se hace la infraestructura de cableado de un edificio, que puede causar interferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, para evitarlo se puede hacer un piso falso, ¿verdad? Para tirar todo lo que es específicamente el cableado de manera externa a la parte eléctrica y que no tenga mayor inconveniente, pero que puede en este caso afectarlos, las luces fluorescentes, las ondas de radio, la parte de motores eléctricos, entre otras cosas. El cable par trenzado, y ustedes lo leen, es el cable UTP de 4 pares, ¿verdad? Específicamente que estén en estos pares entrelazados, que estén enroscados, hace que específicamente repelan un poco más lo que es las señales, las interferencias externas. ¿Verdad? Este es el par trenzado que estábamos hablando, ¿verdad? Que específicamente tiene cada cable UTP y que específicamente repele o cancela lo que son las interferencias externas hasta cierto punto, ¿verdad? Igualmente ingresan. El cable de categoría 6 ya viene también adicionalmente con una estrella en lo que es la parte interna para lo que sería específicamente aislar aún más las señales de exterior. Puede ser categoría Entonces, A y B. Ujú. Sí, entonces con esa diapositiva que tenía antes, el par trenzado es más que todo también para proteger, correcto. no solo como para diferenciarlo, por así decirlo. La parte de los colores, adicionalmente, que sirve para diferenciar y para poder generar las categorías de cables A o B, ¿verdad? De acuerdo a lo que se requiera generar un cable directo o un cable cruzado, específicamente es para ese aislamiento eléctrico, ¿verdad? Entonces, Ujú. como son polos opuestos, en teoría repelen específicamente lo que es una señal externa. Ok, listo. Bueno, los cables que podemos generar, ¿verdad? Sería un cable directo o un cable Passport, que sería específicamente hay dos categorías de cables, 568A o B. Y esto es específicamente, como decía Tomás, cuál es el orden que van a tener esos colores de cable. Entonces, por ejemplo, blanco, naranja, naranja, y ahí vamos haciendo la secuencia de los 8 colores. Si los estoy alineando de una forma, puede que represente la categoría A o la categoría B, que son las dos formas en cómo yo lo puedo representar. Si en ambos extremos, un cable tiene dos extremos, ¿verdad? Tengo que conectarlo, no sé, por ejemplo, desde mi computadora hasta el módem, por decirles algo. Entonces, si en ambos extremos genero la misma categoría de cable, estamos hablando de un cable directo. En los dos extremos dice la categoría A, o en los dos extremos dice la categoría B. Si en un extremo hago la categoría A y en otro extremo hago la categoría B, estamos hablando de un cable cruzado.
Los cables directos se utilizan para conexiones de equipos diferentes. Entonces, por ejemplo, de un router a una PC, de un switch a una PC. Los cables cruzados, por ejemplo, en un extremo A y en otro extremo B, se utilizan para equipos diferentes, por ejemplo, para equipos iguales, perdón. Entonces, que yo quiero conectar de una compu a otra compu para hacer un traspaso de información mediante, no sé, carpetas compartidas o algo, ocupo un cable cruzado. Si ocupo específicamente hacer una conexión de donde me brinque un dispositivo también, si voy a hacer un router, un servidor, ocupo un cable cruzado. Y los cables de consola son los cables específicamente para configurar los dispositivos intermediarios. Para configurar un switch o para configurar un router, ocupo un cable que lo conecta a un puerto en especial, que sería el puerto consola de 6 puestos. Acá tenemos las categorías, por ejemplo, la 568A y la B. Entonces, lo que les hablaba, el blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-café y café. Entonces, si yo en ambos extremos hago, por ejemplo, esta categoría, quiere decir que tengo un cable directo y que es para una conexión de un dispositivo red por ejemplo, a un hub, un switch, a una PC. Ese es el cable de internet, un cable cruzado, ¿verdad? Entonces va a ser para la conexión de dos hosts de red o dos equipos intermediarios. Entonces, de switch a switch, de router a router, de PC a PC, de servidor a servidor, entre otros. El cable cruzado es para equipos iguales. El cable directo para equipos diferentes o es el cable de internet que tenemos normalmente en nuestra casa. Cable coaxial, ¿verdad? Es el cable anterior, el cable que específicamente bajo el cual, valga la redundancia, les llega la señal de cable a sus hogares, ¿verdad? Si tienen ahí un televisor con una señal que tiene mayor cantidad de canales y esto lo hacen a través de un cable coaxial. Tiene un revestimiento exterior, un blindaje, un cable conductor de cobre, ¿verdad? Y un aislamiento plástico. Son menos flexibles y menos trabajados que los UTP en la parte de red, pero siguen funcionando normal. En la mayoría, en algunos casos, muchos de ustedes probablemente tengan internet gracias a la parte de cable hasta el hogar y lo que tienen es que en su modem específicamente llega un enlace de coaxial y este específicamente es el que se conecta al modem router inalámbrico que tengan por ahí y hace la retransmisión de la información. ¿Okay? El STP específicamente lo que tiene, en vez de tener 4 pares, solamente tiene 2 pares. Claramente posibilita las velocidades y las específicamente distancias un poco mayores, pero tienen mayor blindaje y tienen un mayor costo. Y también para poncharlos son más complicados. Los problemas en la parte de los medios de cobres, hay problemas en cuanto a la electricidad. Es muy poco probable, ¿verdad? Pero puede generar picos de voltaje, por lo menos para quemar un cable, en realidad. Y hay problemas por incendio, ¿verdad? Se habla específicamente en caso que se sobrecaliente y lo demás, que entonces se empiece a quemar el plástico, pero esto es muy, muy poco probable. Prácticamente no se han dado casos, ¿verdad? Es más probable que el árbol de Navidad se incendia que pase algo de estos por el estilo. Ustedes no han escuchado en las noticias que una casa se quemó porque se incendió un cable de red, ¿verdad? Es algo que prácticamente no sucede. Pero es uno de los posibles problemas que tiene que tener, ¿verdad? Que hay que considerar. Y las medidas preventivas, siempre hay que tener conexiones a tierra, siempre que hablamos de electricidad, ¿verdad? Y hacer revisiones periódicas de lo que son el equipamiento. Medios de fibra, ¿verdad? La fibra, la información va a viajar a través de pulsos de luz mucho más rápido, ¿verdad? Implementaban las conexiones de área de vacuum que ya habíamos hablado. Y para lo que son largas distancias, ¿cuáles son los problemas? Que es más caro, es más difícil preparar el cableado y tiene mayor cuidado. ¿Okay? Entonces, acá lo que vamos a tener específicamente, lo más importante es el núcleo. Ese núcleo se va a medir en micrones, de acuerdo al volumen de ese núcleo, a qué tan grande o qué tan pequeño sea, va a ser mayor la facilidad de transporte de la información y va a ser específicamente más rápido. Entonces tenemos la monomodo y la multimodo. La monomodo tiene una cantidad de micrones más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo es más reducido. Y entre más pequeño sea el núcleo, mayor va a ser la cantidad de distancia que van a poder tener. ¿Por qué? Porque ese pulso de luz, véanlo como un tubo. Pero si ustedes tienen un tubo y específicamente, no sé, cambiamos el ejemplo y pongamos una manguera. Si ustedes tienen una manguera normal de un grueso de, no sé, de 1 pulgada, como los que tienen en sus casas ahí para echarle agua a las matas o para lavar el carro, algo por el estilo, no sé si alguna vez han tenido una manguera.
Entonces, si ustedes conectan esa manguera al tubo y lo abren, ¿verdad? A su máxima potencia, es probable que en el otro extremo, indiferentemente de la distancia, 10, 20 metros, ¿verdad? Va a salir el agua con una proporción de por lo menos un poco fuerte. Pero sí, porque tiene un diámetro reducido, porque ese diámetro por el cual va a viajar el agua a través de esa manguera es más pequeño. Pero si ustedes lo que conectan a ese mismo tubo es una manguera, pero una manguera de los bomberos, donde específicamente el diámetro es mucho más grande, ¿qué va a pasar en el extremo donde el agua tiene que salir? De ahí, si acaso va a salir un hilito de agua, ¿por qué? Porque específicamente es muy grande lo que es el núcleo de ese, o el diámetro de donde están enviando esa transmisión. Entonces, lo mismo pasa con la parte de la fibra. Entre más pequeño sea, más rápido va a viajar. ¿Por qué? Porque no tiene probabilidad de choques, no tiene dónde distorsionar lo que es la señal. En cambio, en la fibra multimodo, por ejemplo, vean en esta diapositiva a la derecha, las señales de luz van rebotando. Entonces, tiene tanta posibilidad, tiene tanto espacio que es más lento. En cambio, ¿qué pasa con la fibra monomodo? Es tan reducido el diámetro que necesariamente tiene que ir en una forma lineal y va a viajar más rápido lo que es la señal. Esta fibra multimodo es más barata, permite más hilos de luz pasando a la vez y se utiliza para distancias más cortas. Se habla de 2 a 5 kilómetros. Los medios inalámbricos claramente transportan señales electromagnéticas y no se limitan a lo que son las conexiones físicas. Es lo ideal para espacios abiertos, pero siempre tiene mayores inconvenientes que la parte cableada, ¿verdad? Ahí más adelante vamos a hablar de eso. Medios inalámbricos tienen riesgos de seguridad. Se habla que específicamente se pueden intersectar de una manera más sencilla que en un enlace cableado, porque en un enlace cableado yo ocuparía estar en alguna de las terminales. No tengo forma de cómo intersectar los datos a la vez que están viajando a través del medio. En la parte inalámbrica sí sería un poco más flexible esto. Los estándares que tenemos, el 802.3 es el Ethernet cableado, el inalámbrico sería el 802.11, para las redes de área personal 802.15 y WiMAX, que sería la parte satelital 802.16. Posibles medios inalámbricos que tengamos por ahí, ¿verdad? La parte del Wi-Fi, Bluetooth, dispositivos que pueden ser celulares, computadoras, tarjetas de red, modem, routers, entre otros. Bueno, acá es como debería, porque el laboratorio que tenías que realizar en la parte de la capa física era específicamente armar y acoplar cables, pero específicamente no los vamos a poder punchar estos cables porque no ocupamos el equipo y se complica mucho, ¿verdad? No creo que todos tengan una ponchadora, una cortadora y que en este momento pueda decirles que vayan a comprar cable de red para hacer un laboratorio, ¿verdad? Sería totalmente irresponsable de mi parte. Entonces este laboratorio lo vamos a brincar y si todo sale bien y restablecemos contacto, ya sea el 13 de mayo, a partir del 13 de mayo, que es una fecha tentativa que se tiene, o el próximo semestre, entonces el laboratorio lo postergamos para estas fechas. Lo que sigue, ¿verdad? En la parte de los conectores que vamos a poder tener conectores para la parte de los patch panels, específicamente hacer un ponchado, que en este caso es con una clipadora. Vamos a poder generar para los que son los conectores de red, para lo que son los sockets UTP o puertos hembra, que ya sea son los que específicamente van a ser los puertos de red o las tomas de datos que vamos a poder tener en nuestros edificios o en nuestros lugares, ¿verdad? Entonces igual tenemos que hacer un ponchado para que en estas tomas de datos poder agregar esa información. Y los conectores, ¿verdad? Podemos tener conectores de fibra, ¿verdad? Que podemos tener para fibra monomodo, multimodo y que difieren de lo que son los conectores RJ45 para lo que son los cables. ¿Okay? Eso sería con la presentación. ¿Tienen alguna duda adicional con lo que ustedes leyeron? Yo sí, profe. Cuéntame. En la parte donde usted tiene, en la diapositiva, había una parte que había una imagen de la fibra y decía buffer Ajá. en la imagen. ¿A qué se refiere con buffer esa imagen? Como es un cable y es mediante luz. Bueno, Eh, en esta. la otra. Esa no. No, no. Esta. Creo que está más arriba que esa. Sí, exactamente. Vea que en esa parte dice núcleo y buffer.
Sí. ¿Qué se refiere con ese buffer? Sí, este buffer no es, ahí habría que ver muy bien la parte de la arquitectura de lo que es cómo se diseña la fibra. Yo les puedo pasar un video para que vean cómo se elabora específicamente este material conductor, pero específicamente en cada una de las partes. Ese buffer no es como un buffer que nosotros podemos tener de memoria, ¿verdad? Que más bien capta datos, sino meramente tiene que entrar entre este material del revestimiento y un tipo de, habría que ver la traducción de ese concepto en específico, porque para mí lo que sería es un tipo de revestimiento adicional que requiere ese núcleo para que quede más preciso, para que quede mejor, porque en realidad lo único que tiene específicamente la fibra, en este caso es monomodo, tiene un único núcleo, puede tener múltiples núcleos. Puede ser que vayan 20, 30, 40 de estos hilitos viajando en un mismo material, ¿verdad? En una misma fibra. Entonces, ese material es el que lo va a variar. ¿Por qué les digo que no tengo una definición clara para buffer? Porque, por ejemplo, hay otras imágenes donde nada más sale el núcleo, un revestimiento interior y otro revestimiento exterior. Entonces, probablemente para este caso, para esta imagen, sea alguna cobertura en la cual se agrega el núcleo, pero específicamente no es como un buffer que nosotros tenemos en el procesador que almacena datos o que puede guardar información. Ok. Okay. ¿Algo más? ¿Alguien más tenía alguna consulta? Entonces voy a pasar a lo que es el zoomteo óptimo que hayamos quedado, ¿verdad? Ahí pendientes. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿La hayan podido entregar? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Ok, Sí. perfecto. Sí. Listo. Para el lunes va a haber, por aquello les menciono, va a haber un quiz. El quiz va a ser teórico práctico, pero entonces no es en horario de clase. O sea, vamos a tener la clase normal y yo se los habilito para que ustedes lo hagan en cualquier momento y después. ¿Estamos? Ok, perfecto. Ok, perfecto. ¿Cuándo? ¿El lunes o...? Lunes, sí. el- Lunes. Ok. Chicos, vamos a hacer este ejercicio que es sobre su neteo óptimo para una clase B para verificar que no tengan inconvenientes. Ya si sabemos hacerlo para clase C, no debería haber problema en hacerlo para clase B o para clase A, pero vamos a hacerlo por aquello para no tener dudas o no dar supuestos, ¿verdad? Entonces nos dan una dirección que es la 180.25.0.0, no es slash 24 claramente, sino slash, que puede ser slash 24 sin ningún problema, pero para el ejercicio que requerimos debe ser slash 16. Nos dicen que tenemos algunas necesidades por dispositivo, que para RA se ocupan 28.600 hosts, para RB se ocupan 15.125 y para RC se ocupan 3.600 hosts. Entonces, específicamente hay que hacer un subneteo óptimo para poder solventar esta topología. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos este subneteo? ¿Cómo iniciaríamos? ¿Qué es lo que habría que hacer? Profe, se había dicho que eso se veía como un árbol binario. ¿Correcto? Entonces, hay que ir dividiendo por mitades. Si el primer salto, si la subred es de 255, el primer salto, en la siguiente va a ser de 127, perdón, el salto. Ok. Entonces aquí tengo la dirección 180.25.0.0/16. ¿Qué es lo que debería hacer? Recuerde que la totalidad de hosts es 256. Por ejemplo, acá, ¿cuánto sería el salto para esta? Bueno, eso en el caso de un slash 24, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto sería el salto? El salto sería para un LAS 16. ¿Cuál es el salto? El 255. Muy bien. Todo lo que tengo a la derecha del slash en el mismo octeto menos 1, 255. ¿Por qué? Porque estoy en el bit número 6, tengo que llegar hasta el 24, 2 elevado a la 8, 256 menos 1, 255. Excelente. ¿Y cuántas direcciones de host vamos a poder tener con el slash 16? 65.536. 65.536. Muy bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sería 2 elevado a la 16.
2 elevado a la 16, 65.536. Muy bien, Emanuel Luis. Ok. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es dividir esa subred de 65.536 direcciones en dos subredes que cada una de ellas contenga la mitad. ¿Y cómo hacemos eso? Pasando a un slash 17. ¿Y cuáles serían las subredes que me quedan? ¿Cuáles serían los resultantes? ¿Cuál sería la primera, al menos? Sería igual que la que tiene a la izquierda. Que la original, correcto. 180.25.0.0 slash 17, profe. 17. Ok, entonces con un slash 17, ¿cuánto es el salto? 127. 27, muy bien. ¿Y cuántas direcciones de host puedo tener? 131.072. No. No. Las 2.768. 32.768, ¿verdad? Recuerden que sería ahora 2 elevado a la 15. Todo lo que tengo a la derecha. Ya no tengo 16 bits, sino que tengo 15 bits. Entonces da 32.768 direcciones de host. Que por ejemplo, esta primera subred va desde la dirección 180.25.0.0, el slash 17, ¿hasta qué dirección? ¿Cuál sería el broadcast? Hasta la punto 127. Dígame la dirección completa, Roberto. 180.125.127.55. Exacto, muy bien. Entonces, si me das esa dirección de broadcast, ¿cuál sería el siguiente? ¿Cuál sería la siguiente subred? 180.25.128.55. Punto cero. Punto cero. Sí. Recuerden, ¿verdad? Nada más rápidamente, si ustedes tenían la dirección 180.25.0.0, como ID de red, tengo que sumarle el salto. Pero el salto, ¿en cuál octeto estoy trabajando? En el slash 17, en el tercer octeto. Entonces el broadcast va a ser 180.25.127.255. Ese sería mi broadcast. Si yo este broadcast lo hago, que tengo que sumarle 1, entonces recordamos, ¿verdad? Que específicamente con esto, 255 más 1, ¿cuánto da? 256, pero no se puede 200, representar. exacto, pero 256 no existe, entonces lleva 0 aquí, y aquí sería 128 en vez de 127. ¿Por qué? Porque como aquí tuve que poner el 0, lleva 1, 128 más 127 más 1, 128. Entonces la dirección sería la 180.25.128.0. Ese sería mi siguiente ID red, ¿ok? Que es el que tenemos que colocar acá. 180.25.128.0 slash 17 también. ¿Cuál sería el broadcast para esta subred? El 180, 25, 255, 255. Muy bien, eso es. Ahora, chicos, por ejemplo, vean que acá me están pidiendo una subred de 28.600 hosts. ¿Alguna de estas me sirve para eso? O si la divido más bien, todavía cuando las divida me va a funcionar. La de abajo. Y si lo divido en el A18, no funciona. No, porque hay 16.000. Correcto, entonces ya no me alcanza. Entonces ya puedo asignar una. ¿Cuál le asignamos? Entre esta y esta. La de abajo. La de abajo, mejor. Entonces, para este caso, no la voy a dividir como en el caso anterior, ¿verdad? Que la había dividido aunque no la ocupaba. Entonces, automáticamente quito todo esto y digo que esta de abajo la voy a usar para RA y sigo dividiendo la de arriba. ¿Cómo me haría el siguiente caso? 180.25. Igual que el anterior. 0.0 slash 18. 18. 18.
¿Y la que sigue? Recuerden, ¿cuál sería el salto para este caso? El salto sería de 63. 63. ¿Y la cantidad de hosts? 16.384. 16.384. Muy bien. Entonces, la siguiente dirección sería la 180.25. 63. No, 64. 64. Cero, exacto. Es la 18. 63.255 es el broadcast de esta. A eso le sumo 1 y llego a la 64.0 como la otra subred. Vean que si yo completo estos dos, llego hasta la 127.255, que es la anterior a esta. ¿Ok? De hecho, ahí la de abajo le pueden entrar la RB. Ok, la de abajo la asigno. ¿Por qué? Porque ocupo una de 15.125. Entonces, esta de abajo que me provee 16.384 me funciona. Recuerden que ¿por qué yo asigno la de abajo? Meramente por un tema de conveniencia, para no estar dividiendo números más grandes. Si yo les digo que, por ejemplo, la siguiente, ¿cuál sería? La 180.25. Punto 0.0 slash 19. 19, muy bien. Si yo les digo esto a ustedes y que el salto sería específicamente de 31. 31 y la cantidad de hosts sería de 8.192. exacto, muy bien, 8.192. ¿Cuál sería mi siguiente ID de red? La dirección 180.25. 32. 32.0. Vean lo rápido que me lo dijeron en este momento. Pero si yo les hubiera dicho que específicamente mi dirección de red es esta, la 180.25.64.0, y les digo que cuál sería la siguiente dirección de red, sería la 180.25.96. 96. ¿Ok? Entonces, bueno, ya le voy a calcular un poco más rápido. Pero sumar 0 más 32 para que me dé 32 es más sencillo que sumar 64 más 32 para que me dé 96. ¿Ok? Entonces, específicamente es por un tema de conveniencia, no porque no pueda seleccionar la de arriba, lo pueden hacer, pero específicamente, como se vuelve un poco más complicado a veces estar haciendo números, sumas con números más grandes, entonces lo dejamos por ahí. Estas nos dan 8.192 direcciones. ¿Ocupo alguna de 8.000? No, la que sigue requiere 3.600. Pero ¿qué pasa con la de 3.600? Que perfectamente el siguiente slash, que ¿cuál sería? La dirección, la 180.25.0.0 slash 20. Estamos hablando que un slash 20 me da un salto de 15, perdón. 15, muy bien, ajá. Y que nos da 4.096. 4.096 direcciones. Ok, entonces, con esas 4.096 direcciones, de ahí me alcanzaría específicamente, sí, para generar esto. Entonces, aquí tengo las direcciones 180.25.0.0 y la 180.25.16.0 slash 20. ¿Y cuál asignan ahí? De la que quieran. Ahí sí no hay problema. ¿Por qué? Porque ya no tienen que dividir más. Entonces, como por costumbre estoy asignando la última, voy a asignar en este caso también la última. Por gusto. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? De completar la tablita. Para RA, ¿cuál sería mi identificador de red? 180.25.128.0. Para RB, ¿cuál sería mi...? Bueno, y el broadcast de una vez para calcularlo sería la 180.25.255. 255.255. La siguiente, para RB, 180.25.64.0 y como dirección de broadcast tenemos la 180.25.127. 127, muy bien, .255. Y la última sería la 180.25.16.0 y como es un slash 20 con salto de 15, la última va a ser la 180.25.31.255. Okay.
Muy bien. Entonces, para saber la primera, le sumo 1 al último octeto, ¿verdad? A la 180.25.128.1. Y para conocer la última, le resto 1 al último octeto. 180.25.255, Profe, sí, .254. para efectos de tarea, yo solo puse el ID, el broadcast. Había que poner también la primera y la última, o no importa. Para efectos de tarea no hay tanto problema, para efectos de examen sí. Ok, ok. Es que en la tarea creo que solo decía poner el eso, Ahí. el ID y el... Sí, si la tarea les pide ID, red y broadcast, solo eso. Si les pide ID, red, broadcast, primera y última, entonces agregan todo. Ok, listo. Sí, de acuerdo, como lo piden. Y así ya completamos la tablita. Aquí, ¿qué nos quedaría sobrando? Nos quedaría sobrando esta subred, 180.25.32.0, las 19, o sea, aquí tenemos 8.192 direcciones de host y nos queda sobrando esta 180.25.00. Por ejemplo, si yo quisiera hacer rápidamente en este bloc de notas, validar lo que es toda la porción de red, ¿qué quiero decir con esto? Yo sé que la clase B me va a dar 65.536 direcciones de host. En lo que es RA, ya asigné ¿cuántas? Ya asignamos 32.768. A RB le asigné, aquí voy a colocar AR0 más. A RB se le asignaron 16.384. Y a RC se le asignaron 4.096. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros, voy a colocarlo por acá, ¿verdad? Nada más para no... Sumamos estos valores. Si sumamos estos valores, llevamos 53.248 direcciones asignadas. Y específicamente, ¿cuáles son las que faltan? De ahí, 8.000 que tenemos acá y 4.000 que tenemos acá. Entonces, si colocamos 8.192 y las 4.096 que tenemos allá disponibles, entonces sumamos estos valores. Lo que nos falta más lo que tenemos, nos tiene que generar las 65.536 direcciones de host. Siempre tenemos que completar, ¿verdad? No puede que específicamente me queden menos direcciones o más direcciones de las que tengo disponibles por la clase en específico, ¿ok? Meramente era como para hacer una comprobación, para que lo pudieran ver, ¿verdad? Pero específicamente para que sepan que estas dos porciones de red, la .0.0, las 20, y la .32.0, las 19, que una tiene 8.000 direcciones de host y la otra 4.000, son las que están disponibles para asignación luego de este ejercicio. Ok, chicos, ¿dudas? No, ninguna. Ninguna. Listo. Para esta sesión no les voy a dejar ejercicios prácticos para que se concentren en la parte de la lectura. Si no han terminado de leer, que lo puedan leer con calma. Y nos vemos entonces el lunes. Y el lunes ya sí les dejo ejercicios sobre la parte de su neteo. ¿Ok? Bueno, profe. Listísimo. Listo. Chicos, pura vida, que les vaya muy bien. Nos vemos el lunes. Profe, el video también va a pasar al grupo por WhatsApp. Sí, los subo a YouTube y se les mando el link. Ah, bueno. Pura vida, profe. Bueno, chao, hasta luego. Chao.